Buenas tardes, mi nombre es Santiago Roa y les voy a hablar sobre la derivada, las derivadas en diferentes aplicaciones de la vida cotidiana, tanto en las ciencias, la ingeniería y la economía. Bueno, como primer campo que vemos, campo de aplicación de las derivadas es el cambio de instantes. Las derivadas se utilizan para calcular las instantáneas en problemas físicos y económicos, como en física la velocidad instantánea de un objeto en movimiento o la tasa de crecimiento instantánea de una función económica. La optimización de las derivadas se utilizan para que es lo que implica encontrar máximos y mínimos de una función. Esta aplicación es fundamental en la economía, la ingeniería y la ciencia en general. También como otro campo es el análisis de gráficos. Las derivadas se utilizan para analizar las propiedades de una función, como su concavidad, sus puntos críticos y su inflexión. Esto es útil para comprender el comportamiento de una función en diferentes puntos de su dominio. Como otra aplicación de las derivadas es el estudio de comportamientos y tendencias. Las derivadas se utilizan para analizar el comportamiento de las funciones en términos de crecimiento y decrecimiento. Esto es esencial para comprender el comportamiento de fenómenos naturales y económicos. También vemos su aplicación en el modelo matemático en ciencias e ingeniería, pues se utilizan para moldear fenómenos físicos y naturales en problemas de ciencias e ingeniería. Por ejemplo, en la física las derivadas se utilizan para describir fenómenos como la velocidad y la aceleración. También podemos ver en el cálculo de áreas y volumen. La derivada se utiliza para calcular áreas bajo curvas y volúmenes de sólidos en problemas de cálculo integral. La predicción de cambio, de análisis de cambios, pues en la economía se encuentra para predecir y analizar cambios en variables de procesos económicos y la oferta. En la ingeniería y la ciencia de la computación, las derivadas se utilizan para diseñar algoritmos eficientes y comprender el comportamiento de sistemas dinámicos en áreas como la ingeniería de control y la ciencia de datos. Pues estas son algunas aplicaciones de la ingeniería de las derivadas en diferentes campos. Pues las derivadas son herramientas poderosas en la matemática y en el desempeño en un papel crucial de la comprensión y el análisis de una amplia gama de fenómenos naturales y artificiales. Muchas gracias. Historia de las derivadas. A pesar de las situaciones y los problemas propios del requerimiento de las derivadas, para su solución se dieron en la antigüedad con los filósofos helenistas. No fue sino hasta el siglo XVII cuando los grandes científicos matemáticos hablaron de esto con profundidad. Entre ellos están Isaac Newton y Gottfried Leibniz. Los problemas concebidos por los griegos fueron la infinitez, con el objetivo de comprender los distintos espacios en la naturaleza y de sus mismas edificaciones. Cuando mencionamos científicos, expresaron con el uso y la aplicación de las derivadas, se hicieron expresando como el cálculo diferencial e integral, creando algoritmos y desarrollando regiones para jugar con el cálculo de derivadas en una función. De hecho, Isaac Newton pudo demostrar la derivación y la integración como algoritmos puros
los cuales su comprensión por medio de los últimos procedimientos de la inversión. Se entiende directamente como la razón de cambio instantáneo con el valor de la función matemática variada basada en cómo se modifica su variable independiente. Al calcular como el límite de la rapidez de cambio media de la función en cierto intervalo puede verse cada vez más pequeño, lo que hace que sea más difícil de encontrar un punto en específico. Ok, las fórmulas de la derivada son f de x igual a k, la derivada es derivada de x igual a 0. La segunda es f de x igual a x, la derivada es f de x de a. La tercera es f de x igual a x elevado a n. La derivada es f de x igual a n de x elevada a n menos 1. La cuarta es derivada f de x igual a raíz de x. Y la derivada es f de x igual a 1/2 de raíz cuadrada de x. La quinta es f de x de n raíz de x. Y su derivada es 1 sobre n raíz de n de x n menos 1. La sexta es f de x igual a x y su derivada es f de x igual a x. La séptima es f de x de a elevado a la x y su derivada es f de x igual a elevado a la x por el logaritmo de a. La octava es f de x igual al logaritmo de x y su derivada es f de x 1 sobre x. La novena es f de x de logaritmo x, su derivada es f de x igual a 1x sobre el logaritmo de a. La décima es f de x igual al seno de x y su derivada es f de x coseno. La 11 es f de x de coseno de x y su derivada es menos seno de x. Y la 12ª es f de x de la tangente de x y su derivada es 1 sobre coseno cuadrado de x. Bueno, para entender por qué es que las burbujas tienen su forma esférica a partir del criterio de la derivada, tenemos que entender varios conceptos básicos no solo de la matemática, sino también de la física en sí. Uno de ellos, y es el más importante, es la tensión superficial. En la física de fluidos le podemos conocer a la tensión superficial como el fenómeno en el que las moléculas del agua, usualmente de un fluido líquido, generan una cohesión fuera de lo normal entre ellas. Es mayor a la que hace que ellas se repelen, entonces pasa lo contrario, que ellas generan una fuerza entre ellas. Esto permite que objetos de peso liviano se posicionen encima de cuerpos de agua, como por ejemplo pueden ser los mosquitos que se posicionan, digamos, en cuerpos de agua estancados, como en lagos o incluso a veces en los tanques que se tienen de agua. Ahí también se pueden posicionar. Ellos se pueden parar sobre el agua, no por algo de ellos, sino porque la tensión superficial del agua permite que ellos, por el peso liviano que tienen, se paren sobre ella. Por otro lado, también está un claro ejemplo de las burbujas de jabón, lo cual sucede gracias a que la presión que está afuera de las burbujas y la que está dentro de ellas del aire se nivela, generando pues así también la concavidad que le genera a ella su forma esférica. Entonces,
También está pues lo más importante, el criterio de la derivada, que se divide en dos, el de la primera y segunda derivada. Entonces, este método se refiere a uno utilizado para determinar como el comportamiento de las funciones en un punto específico, o también en intervalos de puntos, pero usualmente es más utilizado en los puntos exactos para que sea más, em, sí, pues más específico el resultado del que uno está buscando. Entonces esto se hace también dentro de un dominio de X o Y función. Entonces permite saber si la función está aumentando, disminuyendo, o si está en un punto crítico, en un punto, o como ya lo dije, en un intervalo. Entonces, el criterio de la primera derivada sigue 3 reglas básicas, así como el segundo. Entonces, las del criterio primero de la derivada nos dice, primero, que si la derivada de una función es positiva en un intervalo, es porque allí está aumentando. Si la derivada es negativa en un intervalo, es porque está disminuyendo. Y si en un punto la derivada es igual a 0, es un probable máximo o mínimo de inflexión. Entonces, ¿qué significa? Si la función, por ejemplo, va así, en forma tipo función de seno, entonces cuando nos da 0 en un punto dado es porque es un punto de inflexión, es decir, un punto máximo, un punto mínimo. Ahora, el criterio de la segunda derivada nos dice también otras 3 reglas, las cuales indican: primero, si la segunda derivada es positiva en un punto, la función es cóncava. Bueno, cabe aclarar que bajo el criterio de la primera derivada sucede que pueden darse bajo intervalos. Sin embargo, bajo el criterio de la segunda derivada solo se pueden estudiar puntos, por lo que estamos hablando únicamente de puntos en la segunda derivada. Entonces, como ya lo había dicho, si un punto es positivo es porque la función es cóncava hacia arriba. Entonces va de esta forma, formando, valga la redundancia, una figura cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada es negativa en un punto, la función será cóncava hacia abajo en ese mismo. Es lo mismo que en la primera regla, pero al revés. Y por último, si la segunda derivada es igual a 0 en un punto, es porque este es impreciso. O sea, sé que puede ser un punto máximo, un punto mínimo de concavidad. Bueno, ahora bien, pasando a una parte más descriptiva de cómo funciona el criterio de la derivada para encontrar la razón del esferismo de las burbujas. Ya sabemos que el criterio de la derivada se refiere como a un enfoque matemático para determinar si un punto es máximo de una función o si es mínimo a partir de un punto, o como ya lo había dicho, también puede ser un intervalo crítico. Y por otra parte existe un algoritmo creado por Laplace-Young, el cual nos sirve precisamente y únicamente para entender las burbujas de Java. Entonces, este describe como la relación entre la diferencia de presión a través de una interfaz curva, pues de la burbuja, y la tensión superficial y la concavidad de la interfaz. Entonces, con esto podemos entender la tensión superficial, como ya lo había dicho, qué tan fuerte es, valga la redundancia, esa fuerza que permite que la burbuja permanezca estable. Y en cuanto a la concavidad de la interfaz, nos va a decir qué tan curva puede llegar a ser una burbuja en su superficie. Entonces, con esto que había dicho previamente y en el contexto pues, de las burbujas de jabón, el criterio de la derivada se utiliza para minimizar el área superficial de la burbuja. Entonces, ¿qué pasa? Bajo las leyes de la física y de la matemática, y pues de la geometría, obviamente, se puede saber que dentro de todas las figuras regulares que existen, si yo quiero mantener una dentro de un mismo volumen, pero disminuyendo la superficie, la que tendrá la mínima área posible, pero con el mismo volumen, es decir, que yo llego a disminuir el área, pero el volumen sigue siendo el mismo, es la esfera. Entonces, sabiendo por otro lado que dentro de la física sabemos que la energía siempre busca disminuirse a sí misma al máximo, podemos entender el por qué, pues al menos físicamente, por medio de la ecuación de Laplace-Young, que gracias a, como ya había dicho, esa necesidad de todos los fenómenos físicos de
utilizar la menor cantidad de energía posible, pues la esfera es perfecta para satisfacer esa necesidad de la física. Entonces, pues al mismo tiempo, ya directamente hablando de la ecuación de Laplace-Young, se proporciona una definición matemática detallada de cómo la presión y la tensión superficial trabajan juntas, como ya lo había dicho. Entonces, ¿qué pasa? La tensión superficial de afuera de la burbuja no se combina. Hace una sumatoria dentro de la superficie de la burbuja junto con la que está adentro. Entonces, ¿qué pasa? La presión que está afuera del aire y la de adentro crean un equilibrio para que la tensión superficial pueda mantenerse a flote. Y pues así las burbujas sean esféricas y puedan flotar también. Por otro lado, se relaciona también la curvatura de la superficie de la burbuja en cuanto a esto. Es decir, que mientras más... Es que visualmente no se puede observar. Sin embargo, la concavidad de una burbuja puede llegar a ser mayor o menor que la de otra. Pero como ya lo había dicho, no se puede ver materialmente, porque son milésimas y milésimas de concavidad mayor o menor que pueden llegar a tener. Pero esto también determina la tensión superficial de la burbuja, qué tan sensible es, pues mientras mayor concavidad, menor va a ser la posibilidad de que la tensión superficial se rompa. Entonces, ya teniendo el contexto matemático, que es del criterio de la derivada, de las dos derivadas, y el de Laplace-Young, entonces, para combinar ambos contextos, el físico, que ya había dicho, y también el matemático, se puede utilizar el principio de la minimización de la energía superficial para derivar la forma esférica. Entonces, ¿qué pasa? Se utiliza la misma fórmula que utiliza Laplace-Young, sin embargo, se deriva para minimizar el uso de energía utilizada, como ya se había dicho, un requerimiento básico de cualquier fenómeno físico. Entonces, esto implica que la presión en el interior de la burbuja debe equilibrarse con la tensión superficial en el área del objeto de estudio, que es la burbuja. Entonces, la ecuación de Laplace-Young establece la diferencia de presión por medio de la burbuja es proporcional a la curvatura de la interfaz. Dicho equilibrio entre la presión y la tensión superficial se interpreta directamente como una figura esférica, lo que minimiza también el área externa y logra satisfacer las condiciones del criterio de la derivada para minimizar también esta función. Entonces, ¿qué sucede? En los intervalos dados de la misma función de Laplace-Young se llegan a observar también a la perfección cómo se aplican el criterio de la derivada 1 y el criterio de la derivada 2 bajo esos puntos específicos donde la concavidad llega a ser más alta o más baja. Y pues de esta forma se puede dar cuenta de cómo las burbujas son esféricas a partir del criterio de la derivada, y no solo eso, sino también a partir de la ecuación planteada por Laplace-Young.